Dicen que hay regresos que cambian todo. A veces, no por lo que esperas encontrar, sino por lo que nunca imaginaste. Después de más de una semana en carretera, un camionero colombiano decide volver a casa sin avisar, con la ilusión de sorprender a su esposa. Pero al llegar, algo no cuadra. Un silencio extraño, una puerta entreabierta, un perfume desconocido. Lo que descubre esa noche no solo pone a prueba su confianza, sino que lo obliga a enfrentar el tipo de verdad que nadie quiere ver con sus propios ojos. Esta historia, ambientada en Itagüí en abril de 2024, no habla de traiciones, sino de los límites invisibles que separan lo aceptable de lo imperdonable. Y sobre todo, de cómo a veces una conversación honesta vale más que 1000 disculpas tardías. Sentí que el tiempo se detenía cuando empujé esa puerta. La habitación estaba en penumbras. La luz de la calle se colaba apenas por las persianas semicerradas, dibujando líneas pálidas sobre las paredes. La silueta de 2 cuerpos bajo las cobijas me paralizó. Por un instante, la mente se niega a comprender lo que los ojos le muestran. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pude sentirlo en los oídos. Di un paso adentro, lento, sin hacer ruido, como si mi cuerpo se moviera solo, empujado por una mezcla de rabia, miedo y algo que no sabía nombrar. Uno de los cuerpos se movió, ligeramente, y entonces un murmullo, una risa sofocada, rompió el silencio. Cerré los ojos por un segundo, deseando que todo fuese un malentendido, una pesadilla absurda, pero no. Ese perfume dulce y barato que me había recibido desde el pasillo ahora lo invadía todo. No era de Juliana, no era nuestro. Era una invasión, una alerta de que algo muy fuera de lugar estaba ocurriendo. Sin pensarlo más, encendí la luz. ¿Qué está pasando aquí? Grité con una voz que no reconocí como mía, ronca, quebrada, más cargada de desconcierto que de furia. El silencio fue inmediato, brutal. Lo que ocurrió después parecía sacado de una telenovela de mal gusto. Una figura femenina se incorporó de golpe, desorientada, con el cabello revuelto y los ojos muy abiertos, casi llorosos. No era mi esposa, era Mariana. Mariana, la hermana menor de Juliana. Estaba envuelta en la sábana, con el rostro lívido, como si el alma se le hubiera salido del cuerpo al verme. Al lado de ella, un joven que no reconocí intentó sentarse, pero su rostro lo delataba todo. Pánico, culpa, confusión. Iba sin camisa, el torso sudado, los ojos buscando una salida. Quise gritar, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Solo los miré, helado, sintiéndome un extraño en mi propia casa, como si hubiese entrado al escenario equivocado de una historia que no era la mía. «Cuñado», soltó Mariana tartamudeando. «No es lo que parece. Yo solo estaba esperando». «¿Dónde está Juliana?», interrumpí sin subir la voz, pero con un tono que hacía temblar. «Fue al médico», respondió, bajando la mirada. «Tenía una cita esta tarde. Me pidió que viniera a recibir una caja con unos libros que había encargado. Solo estaba esperando eso. Yo no sabía que ibas a regresar y a que ibas hoy». «¿Y él?», señalé al muchacho que aún no decía palabra. «Es mi novio. No iba a traerlo, lo juro. Solo vino a acompañarme un rato. Pensé que no habría problema. Iba a estar sola». Me llevé la mano al rostro. No sabía si llorar, si reír, si romper algo. Era demasiada información de golpe, y todo en el lugar menos indicado. Mi cama, nuestra cama. Ese era el verdadero golpe. No me importaba tanto quién era él o qué hacían allí. Me importaba que ese espacio íntimo, que mi hogar, se hubiera convertido en escenario de algo tan inapropiado, tan invasivo. Respiré hondo, caminé hacia la puerta sin mirar atrás y bajé las escaleras. Sentí que la flor de papel dentro de mi mochila pesaba como una piedra. Me senté en el sofá, cubrí mi rostro con las manos. El silencio volvía a ser total, pero ya no era el silencio de antes. Era uno que dolía, uno que decía que, aunque nadie me había traicionado,
Directamente, algo se había quebrado. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizá fueron minutos, quizá una eternidad. Escuché pasos. Mariana bajó, ya vestida, con el bolso colgando del hombro y la cabeza agachada como una niña regañada. El muchacho nunca apareció. Quizá aún estaba escondido. Quizá ya había saltado por la ventana. Ella se detuvo frente a mí, dudando si hablar o no. Finalmente, con voz temblorosa, soltó un «Perdón, cuñado, no fue mi intención». La miré en silencio, con esa mezcla de agotamiento y decepción que pesa más que cualquier grito. «¿Juliana sabe que estás con alguien?», pregunté. Asintió. «¿Y sabe que lo traes aquí, a nuestra cama?». Se quedó callada. «Vete», dije al fin con voz firme. «Solo vete». Cuando se fue, caminé hasta la ventana. El ambiente estaba cargado. La noche parecía no querer terminar. Fue entonces cuando vi el coche azul de Juliana estacionarse, justo frente al camión. Bajó rápido, con una bolsa en la mano, mirando hacia la casa con una expresión preocupada, como si presintiera que algo no andaba bien. Mi corazón volvió a latir con fuerza, no por miedo, esta vez por la certeza de que aún había mucho por aclarar. La historia apenas comenzaba y yo no sabía si tenía fuerzas para lo que venía. Juliana no alcanzó a tocar la puerta. Yo la abrí antes, con el corazón agitado y la mente nublada. Nos miramos por un segundo largo, uno de esos silencios donde todo se dice sin palabras. Ella, con su bolso de tela colgado del hombro y una bolsa de papel en la otra mano, frunció el ceño de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja como si intuyera que algo no encajaba en el ambiente. «Eso deberías decírmelo tú», respondí, dejándola pasar. Apenas cruzó el umbral, el aire denso del interior la golpeó. Su mirada recorrió la sala, notó la puerta abierta del segundo piso, y luego vio a Mariana sentada en el borde del sofá, con los ojos clavados en el piso como si quisiera desaparecer. La expresión de Juliana cambió en segundos, del desconcierto al enojo, de la preocupación a una indignación contenida. «¿Qué hiciste, Mariana?», preguntó sin elevar la voz, pero con ese tono frío que solo las hermanas mayores saben usar. Mariana levantó la cabeza lentamente, con lágrimas acumuladas en los ojos, y comenzó a balbucear una explicación que no convencía ni a ella misma. «Yo solo... Tú me pediste que viniera por el paquete y... Se me ocurrió quedarme un momento. No pensé que... vendría nadie. Él solo pasó a saludar. No fue planificado», dijo Mariana apretando los labios como si eso impidiera que saliera algo peor. «¿Y se te hizo buena idea acostarte en mi cama?», insistió Juliana, ahora de pie frente a ella, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Mariana negó con la cabeza, desesperada. «No pasó nada, te lo juro. Solo nos acostamos un rato. Estábamos hablando, esperando que llegara el mensajero». La miré desde el comedor sin decir nada. Quería ver cómo ella resolvía eso. Juliana cerró los ojos un momento, respiró profundo y entonces se giró hacia mí. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó como si no soportara la idea de haber llegado después de la tormenta. «El tiempo suficiente», respondí. Vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y enojo, pero no hacia mí. Era el tipo de decepción que solo se siente cuando alguien de tu propia sangre cruza una línea que jamás debería haberse tocado. Juliana se quitó el bolso del hombro, lo dejó sobre la mesa sin mirar a nadie y se sentó en la silla frente a mí. «Esto es una locura», dijo más para ella que para mí. Mariana seguía allí, inmóvil, sin saber si debía irse o quedarse para seguir recibiendo reproches. «¿Dónde está ese tipo?», preguntó Juliana mirando hacia la escalera. Mariana dudó un segundo, luego señaló hacia arriba con un gesto leve. «No se atrevió a bajar», murmuró. «Pues que baje», dijo Juliana de inmediato. Mariana abrió la boca, pero no emitió sonido. «Que baje ahora», repitió Juliana, pero nadie apareció. El silencio se hizo más largo, más tenso. Me levanté y subí sin decir nada. Abrí la puerta de la habitación y, como lo sospechaba, el muchacho ya no estaba.
La ventana del baño entreabierta era prueba suficiente. Bajé de nuevo, mirando a Mariana. Se fue por la ventana, seguramente. Ella solo asintió avergonzada, como si cada palabra que pronunciábamos fuera un peso más sobre sus hombros. «Esto no puede quedar así», dijo Juliana. «Vas a llamarlo. Ahora. Quiero que venga y me dé la cara». Mariana tomó su celular con manos temblorosas y marcó. «Nadie», contestó. «No responde», dijo con la voz rota. «Insiste», exigió Juliana, y Mariana lo hizo. Marcó 3 veces más hasta que por fin respondió. Ella puso el altavoz. «¿Dónde estás?», preguntó sin rodeos. La voz del otro lado era apenas un susurro. «Cerca, estoy bien. Mi hermana quiere hablar contigo», dijo Mariana, y extendió el teléfono. Juliana lo tomó. «Escúchame bien, muchacho. No tengo idea quién eres, ni me interesa, pero lo que hiciste fue una falta de respeto enorme. A mí, a mi esposo y a Mariana. ¿Tú crees que esto es normal? Meterte en una casa ajena, acostarte en una cama que no es tuya, como si esto fuera un motel de paso». Del otro lado solo hubo un «lo siento» casi inaudible. «Lo vas a repetir en persona, mañana. Quiero verte aquí. Si tienes una pizca de respeto por ella, vas a venir y vas a dar la cara». Colgó sin esperar respuesta y dejó el teléfono sobre la mesa. El ambiente seguía cargado. Yo me senté nuevamente. La flor de papel seguía dentro de mi mochila. De alguna forma, su fragilidad representaba perfectamente lo que sentía en ese momento. Algo que parecía bonito, pero podía romperse con cualquier roce. Mariana se levantó, murmuró un nuevo «lo siento» y caminó hacia la puerta. Juliana no dijo nada, solo la vio salir con la mirada gélida. Yo acompañé con los ojos a la joven mientras bajaba por la calle, encogida, sin dignidad. Cuando cerré la puerta, Juliana me miró, y su expresión cambió por primera vez desde que llegó. Dolor. Eso vi. No, solo enojo, no solo decepción. Dolor profundo. «¿Por qué volviste hoy?», preguntó con un hilo de voz. «Quería sorprenderte», respondí. «Terminé antes de lo previsto. Pensé en traerte algo de cenar, pero al final solo tenía ganas de verte». Ella suspiró. «Lo arruinamos todo. No tú, fue Mariana. Pero sí, fue en nuestra cama». Nos sentamos uno junto al otro. Por un largo momento no dijimos nada. Luego saqué la flor de papel de la mochila, la coloqué sobre la mesa. Juliana la miró, la tomó entre sus dedos y sonrió con tristeza. «Qué irónico», dijo. «Después de todo esto, sí que fue una sorpresa». Esa noche no hicimos reproches, solo nos quedamos juntos, en silencio, sintiendo que, a pesar de todo, aún había algo que valía la pena reconstruir. La mañana siguiente amaneció más clara de lo habitual, como si el cielo intentara compensar la tensión del día anterior con un poco de calma visual. Yo seguía en bata, con el cabello desordenado, sosteniendo una taza de café recién colado, todavía humeante, cuando lo vi desde la ventana. Al principio pensé que era Mariana, quizá regresando a pedir perdón por segunda vez o a recoger algo que olvidó, pero no. El que se acercaba era el muchacho, alto, delgado, con los hombros ligeramente encorvados, como quien carga una culpa que le pesa más que el propio cuerpo. Caminaba despacio, mirando al piso, y en su mano derecha llevaba una bolsa de papel marrón que parecía temblar con él. Toqué el borde de la ventana con los dedos, dudando si abrir la puerta o fingir que no estaba. Pero había algo en su mirada. Cuando por fin alzó los ojos y me vio a través del vidrio, que me obligó a enfrentar esa conversación. Había sinceridad, había remordimiento y había algo más. Algo que reconocí en mí mismo hace años, cuando también cometí errores y busqué perdón. Respiré hondo, dejé la taza en la mesa y fui hacia la puerta. «Buenos días, señor», dijo apenas la abrí, con voz baja y apretando la bolsa contra su pecho. «¿Podemos hablar un momento? No vengo a justificar nada. Sé que no hay excusa para lo que pasó. Solo quería disculparme. Con usted, con su esposa, con Mariana. Lo que hicimos fue una falta de respeto enorme.
No tengo otra palabra. Me dejé llevar por el momento, no... Pensé en las consecuencias, y eso no está bien. Pero también vine porque Mariana me contó algo ayer que no me deja en paz. Me dijo que usted no gritó, que no me golpeó, que no la humilló, que incluso cuando todo se prestaba para una escena violenta, usted eligió la cordura. Y eso me marcó. Porque mi papá, que también fue camionero como usted, siempre me decía que un hombre se define en los peores momentos. Él falleció hace 2 años en la vía entre Tunja y Bucaramanga, y desde entonces he estado buscando referencias, figuras, ejemplos, y ayer, aunque no lo merecía, usted me dio una lección que no voy a olvidar. Lo observé con atención. No decía esas palabras como quien recita un discurso aprendido. Se notaba que le costaba cada frase, como si tuviera que escarbar entre la vergüenza para poder expresarse con honestidad. Por un instante, sentí que no estaba frente al mismo joven de la noche anterior, sino ante alguien que acababa de entender, a la fuerza, una verdad que muchos ignoran toda la vida. Que los actos impulsivos dejan cicatrices largas y que la dignidad no se recupera con flores ni palabras vacías, sino con acciones sinceras. Él levantó la bolsa, temblando un poco. Esto no es mucho, es pan casero. Lo hace mi abuela todos los domingos. Ella dice que la comida tiene poder, que un buen pan puede reconciliar hasta los corazones más duros. No sé si lo crea del todo, pero... pensé que tal vez, bueno, que le gustaría. No supe qué decir por unos segundos. El gesto, tan simple y tan auténtico, me desarmó por dentro. Asentí, finalmente. Dile que gracias. Y dile también que su nieto tiene que aprender a pensar 2 veces antes de actuar. Sí, señor, dijo él bajando la cabeza. Lo estoy haciendo. Créame. Nos dimos la mano. Fue un apretón breve, pero firme. Sincero. Luego se alejó, caminando por la misma calle por la que había llegado, con el paso más lento, como si ahora cada paso tuviera un peso nuevo. Cerré la puerta y me quedé unos minutos mirando la bolsa. El olor del pan comenzó a filtrarse poco a poco por el aire de la casa. Era pan de canela, ese aroma dulce y cálido que de inmediato me hizo pensar en mi infancia, en mi madre, sirviendo café con arepas, mientras yo veía los camiones pasar por la carretera. Fui hasta la cocina, partí un trozo del pan y lo llevé a la boca. El sabor era exacto, exacto a esos domingos de hace 30 años. Me senté en la mesa con la flor de papel al lado, la misma que seguía intacta en la mochila, como si el caos del día anterior no la hubiera alcanzado. Y por primera vez desde todo aquel lío, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real, de esas que no se fuerzan, sino que nacen del alivio de saber que, a pesar de todo, aún se puede respirar en paz. Esa tarde, después de limpiar un poco la casa y abrir todas las ventanas para dejar entrar aire nuevo, fui hasta la repisa del pasillo y coloqué la flor de papel junto a una foto mía con Juliana, tomada en Cartagena hace un par de años. Estábamos abrazados, con el mar de fondo y la brisa enredando su cabello. Me quedé allí parado, observando la imagen y luego la flor. Pensé en todo lo que había pasado en tan solo 24 horas, en cómo un regreso inesperado había destapado tantas emociones, tantas verdades que estaban escondidas bajo la rutina. Pensé en Mariana, en su forma torpe de pedir perdón, en su vergüenza sincera. Pensé en Juliana, en su madurez al enfrentar el conflicto sin dramatismos innecesarios, pero con firmeza. Y también pensé en ese muchacho que había cruzado la línea y luego tuvo el valor de volver y enfrentar las consecuencias. A veces creemos que las casas se rompen por los grandes escándalos, por las infidelidades o las mentiras, pero no. Las casas se rompen cuando el silencio reemplaza a la conversación, cuando dejamos de mirarnos, de explicarnos, de reír juntos. Y nosotros, esa noche hablamos. Por eso, seguimos de pie. La noche cayó otra vez, pero esta vez fue distinta. Juliana llegó del trabajo y me encontró en la sala,
con el pan sobre la mesa y la flor a la vista. Se detuvo en seco, me miró con sorpresa y luego con ternura. ¿El vino?, preguntó. Asentí. Y trajo esto, es pan de su abuela. Dice que reconcilia. Juliana se acercó, tomó un trozo y lo probó. Sabe a infancia, dijo, igual que yo. Nos reímos, pero esta vez sin nervios. Fue una risa compartida, liviana, casi como un suspiro. Ella se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Tú crees que vamos a estar bien?, preguntó de pronto. No respondí de inmediato. Solo tomé su mano, la apreté suave y murmuré: si seguimos hablando, sí. Porque los errores no destruyen hogares, el silencio sí. Y mientras tengamos voz, mientras sigamos escuchándonos, tendremos algo que nadie nos puede quitar, la voluntad de permanecer. Brindamos, con café, con pan, y con esa flor que aún después de todo seguía firme, como nosotros. Gracias por acompañarnos en otra historia de vida, llena de emociones reales y momentos que dejan huella. Si esta historia te hizo sentir, pensar o recordar algo parecido, te invitamos a suscribirte a Emociones Narradas. Aquí compartimos relatos que tocan el alma y nos recuerdan lo valioso de cada instante. Déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y comparte este video con alguien que necesite una historia como esta hoy.